Bienvenidos al canal Unisofi. Suscríbanse si lo tienen a bien, nos ayudan mucho, porque pues entre más suscriptores tenemos, más vistas, pues el mismo YouTube arroja más resultados, en el sentido de que los vean más, además de que pues este es un canal no lucrativo. Vamos a continuar con la plática de la doctora Samantha Gabriela López Guardiola en relación a las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión vamos a seguir con la continuación de tres partes, por su importancia, del caso Digna Ochoa y familiares contra México, que emitió esta sentencia, la Corte, precisamente el 25 de noviembre de 2021, en la cual declara la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de esta persona defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, y otros. También venía relacionada con algunas otras cuestiones ahí más bien. Doctora, la he escuchado, muchísimas gracias, y pues quedamos a la escucha de lo que usted nos tenga a bien comentar amablemente. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer poder hacer uso de estos micrófonos para compartir con nuestro amable auditorio em, algunos análisis respecto de justamente estas sentencias que han recaído al Estado mexicano y que son verdaderamente importantes por su relevancia, por los temas que aborda y porque siempre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierten en un documento que es obligatorio observar y realizar las reformas necesarias en nuestro sistema jurídico mexicano para alinear nuestro sistema con los preceptos establecidos en diversos tratados en materia de derechos humanos firmados por el Estado mexicano, que he de comentar son más de 200 tratados. Por supuesto, son por bloques. Hay tratados en materia, por ejemplo, el tema de mujeres, hay tratados en tema o relacionados con la tortura, relacionados con la niñez, con los adultos mayores, con personas con discapacidad o capacidades diferentes, etcétera. Es decir, dependiendo del tema que abordemos, es el tipo de tratados que se han de analizar. Continuando con el tema de Digna Ochoa, bueno, habrá que recordar al público. Comenté en la sesión pasada que, bueno, este caso es verdaderamente importante y relevante porque esta defensora de derechos humanos estaba relacionada en la defensa de casos verdaderamente trascendentes en la época de los hechos, 2001, como lo son la protección y defensa de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y víctimas de las masacres tanto de Acteal como de Aguas Blancas, que referí un poco más respecto de estas situaciones de masacres que ocurrieron en nuestro país en la época de los 90, finales de los 90, ¿no? Desafortunadamente, el Estado mexicano sí reconoció parcialmente su responsabilidad, lo cual nos deja como eh, información que, bueno, el Estado mexicano tiende a reconocer parcialmente en todas las sentencias su responsabilidad, pero no la acepta completamente. No acepta, por ejemplo, que la investigación que se llevó a cabo en este caso en particular fue deficiente y que fue plagada de estereotipos de género. Por supuesto, habrá que recordar que los estereotipos de género son un tema, un concepto que se empieza a desarrollar posterior a los hechos acaecidos en este caso, que fueron en el 2001, el fallecimiento, la muerte de Digna Ochoa. Y cuando empieza a hablar la Corte Interamericana respecto de los estereotipos de género o la violencia estructural que sufrimos algunas mujeres y generalmente todas las víctimas de ya sea de un homicidio o de un hecho delictivo grave, pues generalmente
están plagadas de esta violación de derechos humanos que además es estructural y me explico por qué. Bueno, una violación estructural de derechos humanos está relacionada con justamente el uso de estereotipos de género por parte del personal investigador y así como del Ministerio Público y en ocasiones incluso de los jueces, conceptualizando que la víctima fue prácticamente la responsable de la pérdida de la vida o del delito que se le haya cometido. Esto, sobre todo, por ejemplo, cuando fue, hablaremos de, en su caso, en su momento, del caso Campo Algodonero, cuando las madres iban a denunciar los hechos ante el Ministerio Público, generalmente el Ministerio Público les decía, yo creo que su hija se fue con el novio, yo creo que regresará en unos par de días, ¿por qué su hija andaba en la calle? ¿Por qué andaba vestida así? ¿Por qué andaba a medianoche? ¿Por qué? Etcétera. Esos son estereotipos de género que están insertos en nuestra sociedad y que nuestra Suprema Corte de Justicia ha trabajado intensamente en tratar de cambiar esa forma de pensar de nuestra sociedad. Y para lo cual se necesita capacitación en temas de derechos humanos particularmente. En el caso de Digna Ochoa, en particular, ocurrió lo mismo, o sea, estaba plagada la investigación respecto de estos estereotipos, primero porque ella en este caso, porque ella era defensora de derechos humanos. Y en esa época, desafortunadamente, al igual que hoy, los defensores de derechos humanos son personas que hoy incluso han sido tildadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como personas pertenecientes a un grupo vulnerable. No quiere decir que todas las personas defensoras de derechos humanos sean vulnerables, sino que son personas que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Por la situación, el contexto en el que se encuentran. Esto es lo que sufría Digna Ochoa y que no nada más el caso de ella, sino que también aquellos integrantes del Centro Pro Derechos Humanos en donde ella colaboraba también fueron víctimas de acoso, de hostigamiento, etcétera. Entonces, esto se hizo de conocimiento ante la justicia mexicana. Desafortunadamente, las medidas de protección que se implementaron para ellos no fueron suficientes y tan no lo fueron suficientes que lo vemos plasmado en que ella haya perdido la vida, ¿no? Entonces, el caso de Igna Ochoa me permito comentar tres temas muy importantes, relevantes para nuestra justicia mexicana. Es que pone en el ojo del huracán, por así llamarlo, el fenómeno de la violencia que vive nuestro país por parte del Estado. Es decir, generalmente, como comenté la sesión pasada, el Estado, los agentes que llevan a cabo estos delitos, estos crímenes, actúan con la aquiescencia del Estado, es decir, con la aceptación del Estado o con conocimiento del Estado o lo que puede ser peor, a nombre del Estado. Es decir, son agentes que trabajan o colaboran para el Estado directamente y el Estado mismo los envía para llevar a cabo este tipo de conductas totalmente, por supuesto, violatorias de derechos humanos. La impunidad, es decir, que independientemente de las investigaciones que desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones son, son muy limitadas. Es decir, no entran al estudio efectivo y real de los hechos. Únicamente se quedan con investigaciones parciales. Entonces, esto las convierte en investigaciones ineficientes, lo cual conlleva a que el Estado, o sea, eventualmente no se sancione a los perpetradores de estos crímenes y esto crea un ambiente de impunidad. Las condiciones para que este tipo lo cual son las condiciones, el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de hechos se continúen repitiendo con respecto a, por ejemplo, la condición profesional de las personas
defensoras de derechos humanos y hoy también se suman los periodistas, reitero, son ya grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestro país, desafortunadamente, en la actualidad mueren más periodistas que incluso en la Franja de Gaza o en Europa del Este con la guerra actual eh, eh, que se está llevando a cabo entre Rusia y Croacia. Desafortunadamente en México mueren más periodistas que en esas zonas. Y me permito dar unos cifras. En tema de, por ejemplo, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales, en el 2018 se llevaron a cabo 225 violaciones cometidas por el Estado contra activistas. Casualmente, como desafortunadamente las cifras se maquillan, a partir de 2019 empezaron a descender y según las cifras del Estado mexicano, en el 2020 ocurrieron únicamente 81 violaciones cometidas contra activistas y contra personas u organizaciones sociales, lo cual es un poquito cuestionable porque se dice que disminuyó el número de asuntos, pero no nos explican cuál ha sido, digamos, la política que se ha impuesto o cuáles han sido los programas por los medios de los cuales se ha disminuido esta violación de derechos humanos por parte del Estado. Me permito comentar también respecto de los agravios contra periodistas. eh, los ponemos en el mismo grupo, periodistas y defensores de derechos humanos. Los antecedentes datan de 1991, cuando, como una respuesta de a los reclamos de los sectores sociales de gran importancia en la causa de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, se creó un rubro especial de atención en el denominado Programa Especial de Periodistas, en virtud de considerarse a los integrantes de este gremio como un grupo en situación de riesgo, conociendo en una primera etapa casos relativos a presuntas violaciones cometidas en agravio de periodistas y comunicadores de distintos medios informativos. Como resultado de esa labor, de este programa, a partir de 1993, este programa se convirtió en permanente. En el 95, el Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amplió las funciones de este programa e incluyó los casos de personas defensores civiles de derechos humanos, que con motivo de su labor enfrentaran agresiones y afectaciones a sus derechos humanos. Obviamente, el caso de la pérdida de la vida, por supuesto que es una afectación mayor. Es digamos que el último paso cuando una persona sufre hostigamiento, acoso, pues la pérdida de la vida es la pérdida más importante, ¿no? La violación más importante, a eso me refiero. Regresando al tema de los periodistas y defensores de derechos humanos, es importante mencionar que las personas defensoras civiles de derechos humanos y los periodistas realizan una labor social fundamentalmente para el fortalecimiento de las sociedades democráticas y que con motivo de sus ejercicio de sus funciones son blanco frecuente de ataques directos e indirectos por parte ya sea del Estado y o por parte de grupos principalmente relacionados con la delincuencia organizada. Desafortunadamente hemos visto esta situación de manera continua y en los hechos que ocurrieron o que llevaron a cabo, que fueron tuvieron como resultado la muerte de Digno Ochoa, no han detenido el avance en la comisión de estos hechos. De hecho, cabe mencionar que en el 2018 varias mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos han continuado siendo víctimas de estos ataques por parte del Estado en diversos estados del país, como Guanajuato y San Luis Potosí. Cabe mencionar que en el 2005 se creó la Quinta Visitaduría General, que fue adscrita a la Dirección General de Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos,
que a la fecha proporciona atención especializada y personalizada a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, además de realizar acciones de prevención con las que se difunde la cultura de respeto a derechos humanos con la finalidad de crear y fortalecer un frente común en la defensa de los derechos humanos a estos grupos en situación de riesgo. Pero ¿cuál es la realidad que actualmente vivimos? Como todos lo sabemos, desafortunadamente el Estado mexicano, encabezado por López Obrador, no ha tomado en serio esta situación y lejos de eso minimiza, divide y eh, prácticamente maquillan las cifras respecto de los casos relacionados con personas, ya sea civiles, defensores de derechos humanos y o periodistas, en tanto que estén criticando su administración, él va justamente a mencionar que las investigaciones llevadas por llevadas a cabo por estos periodistas carecen de fundamento. Incluso cuando han sido reportadas con datos exactos. Entonces, ante esa situación, pues lo que conlleva esto, como ya lo mencioné, es una impunidad lacerante y lentitud de la impartición de justicia. De igual manera, se revictimiza a las víctimas. En el caso de Digna Ochoa, se revictimizó mediante el uso de estereotipos, que ya comenté cuáles son, por parte de las autoridades investigadoras y sobre todo los argumentos que pretendían vincular la vida personal y la libertad reproductiva de Digna Ochoa con su supuesto suicidio. De igual manera, esto conllevó a una obstrucción, opacidad característica de los casos donde intervienen fuerzas armadas o personal, eh, servidores públicos, personal del Estado, que participan en violaciones directas de derechos humanos. En el caso particular de Digna Ochoa, pues ella, como comento, fue representante de diversas organizaciones en casos muy particulares que estos casos tenían, digamos, como involucradas personas o que afectaban estas investigaciones tanto a personas de la política como grandes personas, personalidades con gran poder adquisitivo en estas áreas, principalmente de Guerrero y de Chiapas. Y por supuesto que también afectaba la imagen del ejército. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se llevó a cabo una violación interseccional de derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con una violación interseccional de derechos humanos? Cuando encontramos varios derechos humanos violados o violentados. Y esto derivado de o con base en la discriminación basada en el sexo, la raza y otros atributos de la personalidad. Es decir, por la simple situación de que Digna Ochoa era mujer, era periodista y era defensora de derechos humanos. Ahí encontramos una interseccionalidad de violación de derechos humanos. Lo mismo podría ser, por ejemplo, si encontráramos que Digna Ochoa fuera mujer, fuera indígena y además fuera o representante o defensora de derechos humanos. Ahí encontramos una interseccionalidad de violación en materia de derechos humanos. Luego, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resumió los derechos violados, en este caso en particular fue el derecho a la vida, por supuesto, ella perdió la vida en manos de aún no sabemos quién, después de 22 años, a la integridad personal. ¿Y por qué a la integridad personal? Porque ella informó de las violaciones, más bien, de las amenazas que ella había sufrido, del acoso, y desafortunadamente los... la protección que supuestamente iba a ser brindada por el Estado, pues nunca llegó. Tan fue ineficiente que pues ella terminó perdiendo la vida. Garantías judiciales, protección judicial y protección a la honra y a la dignidad. ¿Cuándo estamos frente a una vulneración a la honra y vulnerabilidad a la dignidad? Bueno, cuando justamente
estos estereotipos de género son plasmados en la investigación, tratando de encontrar el motivo, el razón del por qué fue esa persona víctima de diverso delito, diversa circunstancia criminal, fundamentada en cómo era esa persona, es decir, fundamentada en la víctima y no en el perpetrador. Es por eso que es necesario dar el giro a este tipo, a las investigaciones, y por eso contamos hoy en día con un manual que la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha expedido para juzgar justamente con perspectiva de género. Es decir, no enfoques tu investigación en conocer cómo era la víctima y encontrar la razón por la cual fue víctima o en la vida de ella misma, en la vida de esa persona o en su actuar profesional, sino identifica que quizá esa persona ha sido, como en el caso de Digno Ochoa, sufrió amenazas, sufrió hostigamiento, e incluso sufrió un este secuestro express. Y todo eso te va a aportar datos importantes para la investigación de quién pudo haber sido el actor o los actores del delito. Y no trates de fundamentar que debido a su actuación profesional o a su vida personal, ella perdió la vida, bueno, ella fue una víctima de un homicidio. Es decir, cambiar la perspectiva y enfocarla en el perpetrador, en el activo del delito. Si gustan, en la siguiente sesión analizaremos ya los puntos finales respecto de esta importante sentencia que recae al Estado mexicano y qué se ha hecho a partir de la fecha, que desafortunadamente me permito comentar respecto de la defensa de las personas civiles y de periodistas que se dedican principalmente o entre sus tareas a la defensa de los derechos humanos es prácticamente nula o ineficiente por parte del Estado mexicano. Por hoy me permito desearles un excelente fin de semana y nos veremos en la próxima sesión. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor. No, tiene toda la razón. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos comentó que la investigación de la muerte de Dina Ochoa estuvo sesgada desde un principio, ¿no? Había estereotipos de género, se apelaron a aspectos íntimos, personales de la defensora. Y al final de cuentas, entre los diversos puntos que mencionó la Corte Interamericana en su sentencia, bueno, me parece que 11 puntos, pues estaba el de descubrir a los perpetradores, quienes cometieron este ilícito. Realmente nunca, yo creo que nunca se sabrá con exactitud. Y por otra parte también, en el canal hemos hecho varios programas, efectivamente, sobre en lo que México es campeón. México va triunfador y los invito a que lo vean. Por ejemplo, México va en tercer lugar con más asesinatos de defensores de derechos humanos, siempre un programa al respecto. Segundo lugar, mundiales, son lugares mundiales en asesinatos de periodistas. Ojalá también los puedan ver. Y bueno, muchas veces incluso impulsados desde el poder, ¿no? Ya vimos ahorita la denostación que hace del periódico The New York Times, el presidente de la República, y con respecto a publicar datos personales de una de las articulistas, ¿no? Natalie Pitrow. Creo que es importante mencionarlo, porque realmente es muy fácil lavarse las manos y decir, nosotros no fuimos, fueron los criminales, pero si hay una permisividad, pues simple y sencillamente, ¿quién fue? ¿No? O quién impulsó esto, o quién está permitiendo esto, o quién deja de hacer. Y al dejar de hacer, pues yo creo que también hay una responsabilidad muy clara del Estado por dejar de hacer. Muchas gracias, doctora. Recordemos, doctor, que el Estado es responsable por acción y por omisión. Y Así la es. quiesencia es, o sea, sabes la situación que viven, en este caso muy particular, los periodistas defensores de derechos humanos, y tú no llevas a cabo tu tarea, o tus Así es. tareas, No de se lleva a prevenir cabo. y de investigar. Es una omisión. Ponga que a lo mejor diga, no mandé yo desaparecer a tal gente directamente, no lo mandé a asesinar directamente. Sí, pero ¿qué se hizo? La omisión. Ahora sí, y luego también, tanta explicación lleva a muchos
a muchas sospechas, ¿no? Como hay un aforismo por ahí, ¿no? Explicación no pedida es acusación manifiesta. Quién sabe. No, Muchas gracias. Nos vemos exactamente. entonces en el próximo programa. Que esté muy bien, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Y no sé, Igualmente. habría que ver también allá en Estados Unidos de América, probablemente incluso al exhibir los datos de la periodista del New York Times, creo que hay ahí algunas ilegalidades por las que también Sí. puede ser perseguido allá en los Estados Unidos de América el presidente, porque está poniendo en grave riesgo a la periodista. Habría que verlo y a lo mejor en otro programa ya después lo comentamos. Con Muchas mucho gracias. gusto. Hasta luego, que Gracias, esté muy doctor. bien. Gusto en saludarle. Nos vemos la Igualmente, próxima hasta semana. Hasta luego. luego. Igualmente, bye bye.